Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este canal La Teoría de Meme. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en la vida pública de la política internacional. El personaje del que vamos a hablar el día de hoy se llama José Mújica Cordano. Y pues sí, así aquellos que han seguido este canal se han dado cuenta de que no había subido videos hace mucho tiempo y pues aquí estoy de nuevo. Ojalá y me haya extrañado alguno de mis suscriptores que tengo por ahí. Y pues bueno, sin más, vamos a dar comienzo a este video. Tuvimos la presencia de este personaje en el país el 3 de diciembre de este año y tuvo algunas presentaciones, las cuales hablaré ya en un futuro en otros videos. Pero por lo mientras vamos a ver un poquito de la historia de este personaje, que es una persona muy interesante. Tiene una filosofía de vida muy que las personas deberíamos seguir. Considero yo que deberíamos seguir su filosofía de vida porque nos quitaría mucho peso de nuestra ajetreada forma de vida del mexicano, inclusive de muchos otros países que tienen su forma de vida bajo el sistema del neoliberalismo o del consumismo, el mercantilismo, no sé cómo se le llame. Pero bien, sin más, vamos a dar comienzo. Comenzamos. Muchas cosas se nos derrumban, cuando muchas cosas se tambalean, y me agarran hoy a mí como pretexto para el culto de esa esperanza que ustedes necesitan para vivir. Para hablar de José Alberto Mújica Cordano, expresidente de la República de Uruguay, primero tenemos que conocer su vida. José Alberto Mújica Cordano, mejor conocido como José Mújica, nació el 20 de mayo de 1935, más conocido como Pepe Mújica. Fue el 40º presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, casado desde 2005 con Lucía Topolansky, 1944. Dirigente del Movimiento de Participación Popular y además vicepresidenta de Uruguay desde septiembre de 2017, tras una prolongada convivencia con José Mújica. Hijo de Demetrio Mújica Terra y Lucy Cordano Guiorello, descendiente de vascos por parte paterna, que hacia los 1840 llegaron a Uruguay con origen en la localidad de Vizcaína de Mújica. De ascendencia italiana por línea materna, nació el 20 de mayo de 1935 en el barrio de Paseo de la Arena, en el departamento de Montevideo. En el año de 1964 se integró al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, con el que participó en operaciones guerrilleras en enfrentamientos armados. Fue herido de 6 balazos, fue apresado 4 veces y en 2 oportunidades se fugó de la cárcel de Montevideana de Punta de Carretas. En total, Mújica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último periodo de detención duró 13 años, entre 1972 y 1985. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes, lo que significaba que serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas. En las elecciones de 1994 fue elegido diputado por Montevideo. Manifestó sentirse como un florero al comenzar su actividad parlamentaria. No obstante, su presencia en el área política fue llamando la atención de la gente, ya que Mújica supo capitalizar el descontento social. En las elecciones de 1999 fue elegido senador. Ese año se publicó el libro de Mújica, de Miguel Ángel Compadónico, en el que se recogen la vida y el pensamiento del guerrillero convertido en político. El 1 de marzo de 2005, el presidente de la República, Tabore Vázquez, lo designó ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pronto Mújica comenzó a generar hechos políticos que hablaban a las claras de su voluntad de ser candidato a la presidencia, como la visita del matrimonio Kirchner en Argentina. Esta visita fue muy comentada, dado que en esos momentos Uruguay
y Argentina pasaban por una situación diplomática comprometida, con incesantes intercambios de agresiones entre los gobiernos de las orillas. Mujica reivindicó una actitud de acercamiento entre los pueblos hermanos. El 25 de octubre del 2009, Mujica ganó con una votación cercana a la mitad del total de los votos válidos, lo cual le valió disputar el balotaje contra Luis Alberto Lacalle. El 29 de noviembre, ese día, fue electo presidente con un porcentaje superior al 52% de los votos emitidos. Y a la noche dirigió un mensaje a la ciudadanía en la que llamó, entre otras cosas, a vencer los prejuicios. Dentro de la personalidad del expresidente José Mujica, tenemos que cada vez que tiene una entrevista, las personas tienden a tomar de él lo mejor de su pensamiento, y qué mejor manera de hacerlo que acuñándola en frases que el personaje o este gran personaje haya dicho durante las entrevistas. Tampoco genera comida para otro. Pero a su vez, en esta lucha diabólica en la que estoy, y está cualquiera que gobierne, estoy ayudando a que la riqueza se concentre más. ¿Cómo salir de esta trampa? ¿Cómo salir de esta trampa? Porque en el mundo contemporáneo, si no hay inversión, no hay trabajo. Esto hay que entenderlo. Y si no hay trabajo, no hay oportunidad para nadie. Varias de sus célebres frases fueron como, por ejemplo, no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. En la ideología de Mujica, aquella persona que dista de querer tener todo en la vida, toda la riqueza, todos los lujos, te quita de poder apreciar lo más importante que tenemos en esta vida, que es la libertad. Porque para él, en el pensamiento de José Mujica, esas personas que viven trabajando día y noche por querer adquirir cada vez, en un ejemplo, el mejor iPhone, el mejor teléfono de la marca Samsung, etc., son cosas que le quitan al individuo la libertad de poder disfrutar con su familia, con sus hijos, con sus amigos, con los pasatiempos que las personas tengan, por el hecho de tener que trabajar para poder ahorrar, para poder conseguir aquello a lo que aspiramos a conseguir para hacernos sentir completos. El consumismo, vaya, básicamente, es a lo que él se refiere. Siendo reduccionistas, es a lo que él se refiere. Pero esto evoca más a un tipo de ideología o de pensamiento en el que las personas últimamente se viven la vida y se matan por querer tener lo más nuevo, lo más de marca, las cosas más caras, comer en los restaurantes más lujosos, pero olvidamos que las pequeñas cosas de la vida son las que realmente nos dan felicidad, y es a lo que José Mujica llama no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Esa libertad a la que él llama la libertad verdadera, la libertad de la felicidad, esa que te deja pasar tiempo con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, con tus familiares. Eso es algo que deberíamos de tomar muy en cuenta para nuestras vidas. Otra de las grandes frases también del personaje: no es bonito legalizar la marihuana, pero peor es regalar gente al narco. La adicción saludable es la adicción al amor. Esto formó mucha polémica en su país, puesto que cuando fue presidente de su país, Uruguay, él, junto con los legisladores de su país, promovieron la legalización de la marihuana. En la ideología de José Mujica,
Es mejor para él atender a los jóvenes de alguna enfermedad como las drogas a regalárselos al narcotráfico por el simple hecho de que es ilegal. Mucho de la filosofía de este personaje es de que si le quitas el mercado al narcotráfico, esto ayudará a que en vez de que los estados o que los países se enfoquen a combatir a los delincuentes como el narcotráfico, que se enfoquen mejor en dar salud, a hacer que los gobiernos inviertan en medicina, en la preparación de sus jóvenes, de sus médicos, en vez de todo regalarlo o tirar el dinero a la basura con los ejércitos que nunca terminan de controlar al narcotráfico. Para él no se le hace justo meter a la cárcel a un joven solamente por fumarse un cigarrillo. Otro de las frases de José Mujica, y bueno, principalmente de las cosas que él implementó en su país cuando fue gobernante, es la legalización del matrimonio de los homosexuales o de la comunidad gay. Y en una de sus frases decía: el matrimonio gay es más viejo que el mundo. Tuvimos a Julio César y Alejandro el Grande. Dicen que es moderno y es más antiguo que todos nosotros. Es una realidad objetiva. Existe. No legalizarlo sería torturar a las personas inútilmente. Las legislaciones respecto a los derechos de las comunidades homosexuales en los países siempre son muy difíciles, puesto que hay sociedades como en el caso de México en donde se oponen, donde todavía el pensamiento sigue siendo un tanto retrógrado, en donde hablan de que dos personas del mismo sexo no pueden estar juntas, o al menos no pueden contraer el contrato del matrimonio puesto que se hizo para la familia. Este personaje tiene un planteamiento de la vida un tanto más abierto, un tanto menos cerrado, un tanto más liberal, en donde él explica que a final de cuentas las personas con este tipo de preferencias sexuales siguen siendo personas, siguen siendo individuos que tienen derechos, tienen anhelos y tienen deberían tener libertades. Entonces para él es una estupidez o es una tontería agredir a estas personas o privarles de la libertad que todo ser humano tiene de poder elegir con quién pasar su vida, y el simple hecho de negarles la libertad de poderse unir en matrimonio solamente por ser del mismo sexo, para él es una tontería. El tema de los homosexuales es algo ya muy más viejo que la misma historia de la humanidad, y eso es algo que deberíamos de trascender, que es inútil torturar a la gente solamente por tener algún tipo de preferencia diferente a la que es la mayoría de las personas. Bien, otra de las cosas que este personaje hizo durante su mandato fue la legalización del aborto, y dentro de sus frases menciona: legalizando e interviniendo se puede lograr que muchas mujeres retrocedan con su decisión, sobre todo aquellas en los sectores más humildes. Bien, básicamente habla de que en el tema del aborto, que es un tema también que se toca mucho en los países como en México, se discute o se les quita la libertad a las mujeres de poder elegir sobre su cuerpo. Muchos dirán que por el hecho de que muchas lo hacen por el simple hecho de no hacerse responsables. Pues puede ser, pero también deberíamos atender una realidad que es cierta. Hay mujeres de escasos recursos en las que el tipo de vida que llevan las obliga a tomar una decisión, puesto que no es lo mismo que una muchacha o una mujer de escasos recursos que no tiene cómo pagar un hospital privado para poderse hacer un legrado. No es la misma realidad que tiene una jovencita de una familia adinerada, en donde ella inclusive hasta se puede dar el lujo de pagarse todos los hospitales de la mejor calidad. Bueno, además de haberse realizado este tipo de legrados, también arriesgan su vida al hacer este tipo de cosas que bajo la ley son ilegales. Entonces es mejor, dentro de su filosofía, es mejor
legalizar una decisión que toda mujer debería tener, porque para fin de cuentas es su cuerpo, y que deberemos de no ser tan cerrados en creer que todas las mujeres tienen las mismas condiciones para poder afrontar este tipo de problemas, en donde las que siempre llevan las de perder son las mujeres de escasos recursos. Pero bien, esto es una postura, esto es algo que hizo en su país y eso es algo que a lo mejor funcionó, tal vez no, pero esta es algo de lo que mucha gente, por lo cual cuando lo escucha, o están afín a su ideología o están en contra. Eso es lo que hace de José Mújica a José Mújica. Bien, otro de sus frases dice: me comí 14 años en una cárcel, entonces durante ese tiempo, la noche que me ponía en un colchón me sentía confortable. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. La soledad de la prisión me hizo valorar muchas cosas. Esto vendría siendo como que una extensión de lo que él habla de la sobriedad, de la austeridad, de la forma de vida, de deshacerte de las ataduras del mundo, del materialismo. Porque él habla de que si hay personas que no son felices con lo que tienen y siempre ambicionan a más, cuando tengan todo eso que siempre han anhelado, no van a seguir siendo felices. ¿Por qué? Porque esa es una sed que no se llena, es algo que siempre se va a querer más y más y más. Entonces eso debemos de tomarlo en cuenta. Según su filosofía, debería toda la juventud entender que lo más importante de este mundo es la oportunidad de estar vivos, de poder hacer de esta vida una gran aventura, no aferrándonos a las cosas materiales, sino a las cosas que realmente nos van a hacer felices, como una visita de un amigo, la convivencia con nuestros padres, con nuestros hijos si se es casado, en fin, todo lo que es las grandes cosas que realmente valen la pena. Porque expresándolo como en su pensamiento y en su experiencia, cuando te quitan la libertad te das cuenta de todas las cosas que tenías y que no valorabas. Muchos pueden afrontar la falta de libertad como la cárcel de una buena manera, pero hay personas que no logran sobrellevar esta realidad cuando te quitan la libertad de poder ser eso, libre para tomar las decisiones de tu vida. Pero como lo menciono, eso ya es la filosofía de este personaje. Aprender a vivir con las cosas que se tiene no quiere decir tampoco que debas ser un conformista de que ya con lo que tienes ya no necesitas más. No, es obvio que hay que trabajar para poder sobrevivir, pero que tampoco nos matemos la vida o nos juguemos todo en la vida para siempre tener un coche nuevo, y ya teniendo el coche nuevo queremos otro coche nuevo, o si tenemos una casa que ya busquemos seguir adquiriendo más riquezas, porque eso es algo que no se termina. Y para cuando te des cuenta, tu vida se habrá pasado en solamente pagar deudas y jamás habrás disfrutado las cosas que fuiste adquiriendo durante el tiempo que viviste. Esa es básicamente la filosofía de este pensamiento. Y ya para las últimas referencias que tomé sobre sus dichos, está uno que dice: ¿qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, que ando en un auto viejo. ¿Esas son las novedades? Entonces este mundo está loco porque le sorprende lo que debería considerarse normal. Durante el mandato de este personaje, Pepe Mújica fue catalogado como el presidente más pobre del mundo. Y esto porque, a diferencia de sus vecinos de los otros países como Argentina, Brasil, Colombia, toda Latinoamérica, Europa o incluso Asia y México también, la mayoría de los presidentes siempre se rodeaban de lujos cuando estaban en su mandato y se hacían de dinero
y tenían guardaespaldas y tenían coches y estrenaban coches cada cierto tiempo, y todo esto a costilla del erario, de los impuestos de los ciudadanos. Dentro de la filosofía de este personaje, él siempre decía que los representantes de una sociedad, los gobernantes, deben vivir como viven sus gobernados, al menos como la mayoría de como viven sus gobernados, no como la minoría, que son aquellos que tienen riqueza. El representante jamás debe olvidar cómo es que llegó y de dónde viene, para que no olvide quiénes son los que lo llevaron al lugar en donde se encuentra. Y para él se le hace una tontería que los medios de comunicación lo llamen pobre solamente porque él no ha olvidado lo que es el modelo en el que los países actuales viven, lo que son las repúblicas. Yo no tengo la culpa de ser un republicano, de no haber olvidado lo que significa vivir en una república. Ese básicamente es el pensamiento de Pepe Múgica. Este y otros pensamientos más es lo que han hecho que este personaje se haya vuelto muy popular en los últimos tiempos, a partir de lo que ha sido su gestión como presidente de Uruguay. La vida y obra de José Múgica hablan de una persona que para muchos sonará como algo extraordinario, pero si nos ponemos a pensar un poco, es simplemente lo que la mayoría de los seres humanos deberíamos tomar en cuenta para vivir, un tipo de filosofía que todos deberíamos tener, porque hay algo dentro de las cosas también que él explica, es que la riqueza no está hecha para que todo el mundo tenga toda la riqueza del mundo, no por egoísmo, no porque algunos sean los elegidos y otros no, sino simplemente porque este mundo no soportaría todo ese desgaste o todo ese esa mala administración de los recursos del planeta. Destruiremos el planeta si continuamos creyendo que todo mundo podemos tener toda la riqueza del mundo. Claro, es obvio que el mundo se está consumiendo por el mercado y que las grandes empresas son las que se están llevando toda la riqueza, pero ese es otro tema. Ahí es donde debemos de trabajar para poder entender cómo solucionar ese problema de que unos cuantos tengan toda la riqueza del mundo y haya mucha gente que no tiene nada. Pues bien amigos, este fue un poco de lo que es la historia de José Múgica. Muchas de sus célebres frases, un poco de su pensamiento, que ha trascendido a la historia y que para muchos es un modelo a seguir, o que es un modelo que todos deberíamos seguir. En un mundo materialista en donde toda la educación está volcada sobre la superación, sobre la lucha del más fuerte contra el otro, es una guacanada de aire fresco que muchos deberíamos seguir para no frustrar nuestras vidas queriendo luchar contra el otro solamente por querer ser mejor, por querer tener un nuevo celular, ropa de marca. Vivimos nuestras vidas intentando sorprender a otros y olvidamos de que la persona a la que debemos de tener contenta o debemos tener satisfecha es a nosotros mismos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a todos quienes realmente importan, todo por lo que vale la pena vivir, el ser humano, la experiencia de estar vivos. Si no, vamos a continuar viviendo en una estela de vida en donde lo único que predomina será el esfuerzo máximo y la poca vida que unos cuantos lleguen a tener. No olvidemos que para fin de cuentas la razón por la que trabajamos es para ser felices, pero si ser felices es tener toda la riqueza del mundo, creo yo que no lo logrará nadie y moriremos frustrados sin haber logrado siquiera disfrutar un poco del tiempo que nos tocó de vivir, sean los años que sean. Aquellos jóvenes que lograron vivir al extremo, aquellos ancianos que tuvieron una larga vida,
aquellos niños que sueñan con llegar a ser ancianos o llegan a ser grandes. Todo ese tipo de cosas son lo que realmente importa. La historia que nosotros creemos a partir de los sucesos, de los momentos y de todo lo que nosotros forjamos con nuestro estilo de vida, con nuestro tipo de vida. No olvidemos que para fin de cuentas lo que más importa es eso, cómo llevemos nuestra vida y cuál es el sentido que le demos a la vida. Si es el consumismo, saber y estar conscientes de lo que eso es lo que queremos de nuestra vida. Pero no culpar al mercado, no culpar a los gobiernos, no culpar a nadie, puesto que nosotros somos los que estamos eligiendo vivir de esa manera. Buena o mala, tal vez esa es nuestra forma de verla. Pero si lo que queremos realmente es ser felices bajo el concepto de vida de un personaje que ha logrado encontrar la felicidad a través de las cosas pequeñas, pues sigamos el consejo de este personaje, de esta persona ya grande de edad, que lo único que está tratando de hacer es sembrar la semilla de lo que a este mundo él considera que podrá ayudarlo a salir del agujero en el que cada vez más nos vamos hundiendo como sociedad. Por todas las esquinas no hay. Y los arquetipos son fenómenos para una conversación de boliche. Macanudo. Pero no cambiás la realidad con arquetipos. Necesitas humanidad y la humanidad es como es. Y eso implica tener mucha tolerancia. Y también quieran profundamente la sociedad. Yo sé que pasan por un momento difícil. Yo sé. Pero miren un cacho para atrás los que les dieron patria. Los que pasaron. Aquellos campesinos analfabetos, mugrientos y heroicos que crearon el cimiento de este país. Pues bien, amigos, ahí quedó un poquito de la historia de José Múgica Cordano, también conocido como Pepe Múgica. Una historia muy interesante de un personaje que logró cambiar la historia de su país y que con sus enseñanzas alrededor del mundo, cada vez que lo entrevistan o cada vez que tiene la oportunidad de tener un micrófono, ha dejado a propios y extraños con un buen mensaje. Y siendo honestos, faltan muchas más personas que piensen como él, que tengan algo que aportar a esta sociedad cada vez más perdida por el consumismo y el corporativismo y el neoliberalismo y todo lo que termine en ismo. Pero ya es importante tomar en cuenta las palabras que este personaje, cuando ustedes lo puedan ver en algún video, escuchemos atentamente el mensaje, porque queramos verlo, no es un poco complicado seguir o plasmar las palabras que este personaje dice en cada una de sus entrevistas, porque no es fácil explicar con palabras simples la filosofía de vida de este personaje. Considero yo que es muy importante que sigamos de cerca lo que nos pueda decir esta persona, porque recordemos que ya es una persona grande, tiene 85 años y en cualquier momento pues podremos perder a una gran persona, a una persona que tiene muchas cosas que decirnos, que nos pueden ayudar a tener un mejor país, a ser una mejor persona, a tener una mejor familia, a cambiar la cultura de cada uno de los países que ahorita se encuentran en algún tipo de problema económico, político, social. Y cuantas más personas como él encontremos que nos den palabras de aliento, que nos digan que realmente lo que nos está haciendo daño es nuestro propio egoísmo como sociedad, más nos enseñarán a encontrar el camino hacia la resolución de los problemas que afectan a este mundo.
No me andaré más en este tema, espero que les haya gustado esta información, que sigan al señor José Mújica. Tiene muchas conferencias en YouTube, pueden buscarlo como José Mújica o Pepe Mújica y van a encontrar infinidad de entrevistas de él en los países en donde ha ido a presentarse y en donde le han hecho pues presentaciones, le han hecho reconocimientos también. Se presentó aquí en México y le dieron un doctorado honoris causa en la Universidad Iberoamericana Jesuita, algo así, no sé cómo se llama esa universidad. Lo han entrevistado en diferentes medios de comunicación de países extranjeros, RT News, Televisa, Milenio, etc. Todos esos lugares donde ustedes pueden encontrar noticias, ahí pueden encontrar de José Mújica, al menos en YouTube, y pueden seguir su trayectoria como persona pública o personaje político. Sin más, amigos, me despido de ustedes. Muchas gracias por haber visto este video, a los que hayan visto este video, y nos vemos en el siguiente video. Chao. Es comprometerse con la suerte de los demás. Y en esto retomo un viejo elemento antiguo de la formación sindical: que seas el mejor trabajador, que te echen por pelear tus derechos, pero como laburante tenés que tener dignidad de laburante, porque no sos un garronero. Viniste a la vida no para vivir de garrón. Hay una dignidad en el trabajo. Y finalmente, yo he dicho que nuestras repúblicas están afectadas. El republicanismo vino para suscribir de que los hombres básicamente y las mujeres somos iguales. En todo caso habrá alguna diferencia en las cuestiones genéticas, pero sustantivamente somos iguales. Y es como una bofetada a la monarquía absoluta, y es una bofetada al sentido nobiliario del viejo feudalismo, que hace diferencias de sangre y que hace diferencias de raza, de color. El republicanismo viene a afirmar una cosa central: y cualquier sociedad que sea mejor no puede tirar por la borda esto, este profundo sentido de la igualdad que trajo el republicanismo. Y en todo caso las disidencias son la diferencia que hay entre el concepto y la letra y la realidad que aplicamos. Pero esto se nos enrieda. Estamos llenos de reminiscencias monárquicas y feudales que nos rodean. Yo sé que soy un viejo medio retobado y medio urso, que no me gustan. Me las banco todas porque hay que tener sentido de urbanismo. Uno no puede estar peleado con el mundo. Pero voy a visitar Alemania, me ponen 35 motos BMW adelante, me meten adentro de una limusina que la puerta pesa como 3.000 kilos. Y todo un pamento bárbaro, y te bajás una alfombra roja y otros locos que tocan corneta. No, nada de eso es republicano. No. Pero ojo, esto no es simple, porque esta es una cultura tramposa, te tiende en la mesa, te pone, te sentís ahí, y no vas a salir con un discurso contestatario, no me hagas esto, el otro, porque si no quedas como un urso, quedás. Pero ¿qué pasa, muchachos? Cuando uno es viejo va aprendiendo.
Y este es el fenómeno que tenemos en la República. Que al final terminás pensando como vives. Cuando es al revés, tenés que vivir como pensás. Y le hacen trampa al republicanismo.